Gracias, buen trabajo como siempre. Jorge Liotti, buenas noches. Hola Pancho, ¿cómo te va? Quiero saber esta puesta en escena que hubo hoy, este acto en Casa de Rosada, si podemos analizar algunos gestos, movimientos, ausencias, presencias, ¿cómo lo evaluás? Bueno, me parece que hay varios indicadores, algunos ustedes un poco lo estuvieron mencionando. Yo creo que hay como datos políticos para tener en cuenta. Algunos fueron más evidentes, otros quizás un poquito más solapados, ¿no? En primer lugar, la apuesta hoy fue muy formal. Vimos que volvieron a la Casa Rosada. Recordemos que los últimos anuncios presidenciales habían sido en Olivos. Se eligió un poco el ámbito del Salón Blanco más solemne para este tipo de eventos. Y también fue curioso ver que el presidente leía el discurso, o sea, le dio como una impronta de lo que él imaginó en su momento que iba a ser uno de los puntales de su gestión. Recordemos, uno de los temas siempre fue el de la deuda, la resolución del tema de la deuda, el otro tenía que ver con la reforma judicial. Claro que esa reforma judicial que él en algún momento imaginó no es exactamente la que terminó anunciando. El otro dato, obviamente, que ustedes lo mencionaban, es la ausencia de la vicepresidenta, quien hasta ahora solo participó justamente del anuncio de la propuesta de renegociación de la deuda. Fue el único acto oficial en el cual ella estuvo al lado del presidente. Y esta reforma, si bien tiene una importante incidencia de parte de ella y del grupo de asesores de la vicepresidenta, no participó. ¿Y por qué crees que cuál es la razón por la que no? Ella no, yo creo que no hace falta, su presencia omnisciente estuvo allí de todas maneras, a través de algunos exponentes jurídicos y políticos, y además porque ella sabe claramente que no necesita subrayar lo que ya está dicho, iba a ser contraproducente. Y también probablemente Alberto Fernández quiere exhibir una supuesta autonomía en este tema que probablemente sea en el que mayor nivel de dependencia tiene con la vicepresidenta a partir del acuerdo para ser parte de una fórmula conjunta. El otro dato que ustedes mencionaban tiene que ver con que hubo un solo integrante de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, sí. Los otros 4 no estuvieron. Hay un recuerdo todavía muy negativo de cuando lo invitaron a los miembros de la Corte a participar de la presentación de lo que se llamó la democratización de la justicia en el 2013, donde fueron a un paquete cerrado, no sabían qué había y se encontraron con lo que se conoció después. Bueno, ese recuerdo está vigente y no les gusta para nada, no solo que le anuncien una reforma del propio órgano al cual pertenecen, sino que es una reforma sobre la cual no tienen ningún tipo de detalle, no intervinieron en el Consejo, entonces que, Jorge, no se van a prestar para eso. Yo recordaba eso, ¿no? Que en general, por lo menos el último kirchnerismo, el de Cristina, este tipo de actos los hacía con una gran convocatoria, incluidos los perjudicados. Yo, por ejemplo, vos nombraste recién el de la democratización de la justicia, pero yo me acuerdo, por ejemplo, subas en las retenciones con el presidente de YPF en primera fila, ¿no? Bueno, es que en general eran anuncios sorpresa, que en general no se sabía bien, había una gran puesta en escena, convocaban a los gobernadores, muchas veces a los miembros de los bloques legislativos y no siempre tenían en claro ni siquiera el tema. Muchas veces han ido a ese tipo de eventos donde no sabían ni siquiera qué era lo que se iban a anunciar, ¿no? Bueno, yo creo que en parte hay un proceso de aprendizaje del resto de los actores y por otro lado Alberto Fernández no tiene esa impronta, digamos, yo te diría de propagar el miedo que tenía Cristina tan directamente, entonces eso se ve un poco reflejado hoy, ¿no? Y los otros 2 datos que a mí me parecen interesantes, uno yo te diría colorido y otro políticamente importante. El colorido, yo te diría que Alberto Fernández no se privó de un par de pequeñas maldades, de comentarios ácidos que probablemente podría no haber incluido en su mensaje. Ajá. Uno de ellos fue resaltar explícitamente la figura de Esteban Rigui, quien fue procurador echado porque Vudú se había enfrentado con él, lo termina corriendo a Esteban Rigui y hoy Alberto Fernández lo vuelve a reivindicar como yo te diría, una especie de referente en materia judicial. ¿Y ese es un mensaje a quién? Yo te diría que son pequeñas lecturas de
digamos, entrelineados que se destinan unos a otros. Esto es Alberto diciendo un poco, fíjense que yo también puedo remarcar aquellas cosas que no me gustaron, ¿no? Un tenue pataleo, digamos. Exactamente, actos de rebeldía solo para que nosotros nos entretengamos. Y el otro yo te diría que fue la recordación de que fue Cristina Kirchner quien planteó la posibilidad de reducir los miembros de la Corte de 9 a 5 cuando era senadora y Néstor Kirchner era presidente. Nadie dijo que este Consejo va a sugerir la ampliación, pero está un poco implícito, con lo cual recuerda que fue ella la que lo quiso reducir. Yo te diría que también hay una cuota de maldad. Y en los términos políticos, el último dato que quería resaltar, que es un poco lo que decía recién Jero, no estuvo Juntos por el Cambio, no aceptaron participar, ya explicaron que ellos están en contra de la reforma, pero sí estuvieron los jefes de los bloques, llamémosle intermedios. Ajá. La presencia de Eduardo Balibuca, jefe del bloque del labañismo, y de Ramón, el jefe de ese interbloque de 8 representantes federales, son los que le pueden dar en la Cámara de Diputados la mayoría que hoy no tiene el oficialismo en esa Cámara. El proyecto probablemente ingresará por el Senado, allí tiene mayoría propia, después va a ir a diputados, y si esta presencia de hoy se traduce en un acompañamiento, por lo menos en la aprobación en general del proyecto, bueno, esto quiere decir que el oficialismo puede tener los votos, por lo menos para aprobar la reforma. Y una cosa que hay que tener en claro, ahora va a ir la reforma al Congreso con una parte del paquete. En paralelo, por decreto que todavía no se firmó, se firmaría mañana, va a salir la creación del Consejo Consultivo, que va a tener 90 días para evaluar cómo se reforma la Corte, si se cambia la integración, su funcionamiento, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público que hace el funcionamiento de los fiscales y el juicio por jurados. Después de esos 90 días van a remitirle al presidente una especie de propuesta que no es vinculante. El presidente tomará o no, elaborará un proyecto de ley que tendrá que ir al Congreso también. Jorge, la presencia de estos que vos decías, estos legisladores, que no son de Juntos por el Cambio, ¿implica que van a acompañar dando quórum? ¿Implica que van a votar a favor? Hoy la escuchaba a Graciela Camaño y me daba la sensación, en Radio Mite creo que era, me daba la sensación de que iban a presentarse, pero que no estaba tan claro que iban a votar a favor. ¿Vos qué pensás? No, yo creo lo mismo. No quiere decir que está resuelto, pero que no hay un rechazo de plano, como en el caso de Juntos por el Cambio, que dice, nosotros estamos en contra de toda la reforma, y hoy no fueron, hay que ver qué actitud toman en el Congreso. No quiere decir que los bloques que hoy estuvieron representados en la presentación del proyecto después lo apoyen, pero es el lugar a donde está apuntando el oficialismo para tratar de lograr, por ahí lo apoyan en general o le dan el quórum y después no están. Bueno, todo ese tipo de recursos y mecanismos que pueden ocurrir en el Congreso, no quiere decir que vaya a haber un apoyo explícito, pero me parece que empiezan con un guiño que fue la presencia de los jefes de bloque. Después Jorge, hay que ver qué llega a diputados, ¿no? Jorge, yo lo decía al principio cuando comenzaba el programa, hoy hablé con la diputada Paula Oliveto, yo les señalaba que si logran aprobar la reforma no van a tener los 2/3 para nombrar jueces. Y ella me decía, eso no importa, porque van a poder nombrar subrogancias en el periodo, mientras tramitan en los 2/3 para que le aprueben los pliegos de los nuevos jueces, van a poder nombrar cargos subrogantes y de esa manera poner gente amiga. O sea que la preocupación de la oposición, por lo menos lo que alerta la coalición cívica, es que la ley no salga porque con el solo hecho de aprobar la ley van a tener una herramienta para hacer lo que ellos quieren. Esta es la mirada de la oposición o de un sector. En realidad hay un punto, hay que ver qué dice el proyecto concretamente. Se entiende que entre los 23 nuevos juzgados de esa fusión que se va a hacer entre el penal y el penal económico, que van a ser 46, va a haber 23 nuevos que hay que nombrar jueces, más todos los que se van a crear en el interior, van a ser más de 100 juzgados que va a haber que cubrir. Y efectivamente, si bien hoy el presidente hizo una mención diciendo que tenía que pasar por la instancia del Consejo de la Magistratura, de la Presidencia y del Congreso para cubrir esas vacancias, hay que ver qué hacen en el plazo mientras no se aprueba todo el proceso y el concurso. Es decir, si esos juzgados van a estar activos mientras tanto con subrogancias o van a esperar que
pase todo el proceso del concurso, que en general lleva unos años. Esa es una de las dudas importantes que hay, ¿no? Jorge, quiero saber qué pasó en la reunión entre Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. ¿Vos serías tan amable de esperarme unos segundos que lo quiero saludar a Iván Ruiz? Sí, por supuesto. Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién es el juez rebelde? Bueno, son